Nelson, bienvenidos. Les Gracias. presento a mi hermana, ella es la pastora Luz, ¿sí? Dari Pozo. Encantada. Ella es mi hermana de sangre también, como se pueden ver, somos bien ñaticas las dos. Ajá. Y Me ella, estabas atrasando con sí, los somos videos. hermanas de papá y mamá. Qué bueno. Entonces mi hermanita, que es maestra, ha tomado este tiempo para darnos una enseñanza. Ella está transmitiendo desde Madrid. Entonces les dejo con ella. Ella Ok. es pastora en la iglesia de Madrid, pero también pues eh, tiene discípulos que también ella ha convidado de otras ciudades que están aquí, ¿no? ¿Sí? Claro. Entonces, bienvenidos todos, están en su casa, ¿vale? Gracias. Entonces, hermanita, ahí te dejo. Vale. Eh, para las personas que se han conectado, que van a ver este vídeo, que me han dicho que están en Suecia, en Alemania, también les mando un saludo. Estamos estudiando, estamos haciendo un pequeño recuento, un panorama general escatológico para principiantes, ¿vale? Esto que vamos a hablar es más una enseñanza que una predicación. Y nos vamos a basar en el libro de Daniel. Nos hemos basado en la enseñanza anterior en Daniel. Esta vez la vamos a hacer también desde Daniel, pero vamos a añadir a nuestro amado apóstol Pablo, ¿vale? Y él también va a darnos luz acerca de esta figura que es el anticristo, pero yo le he colocado el cuerno pequeño porque es más simbólico ese nombre para conocer su carácter y algunos aspectos que yo voy a hablar hoy, ¿de acuerdo? Antes de arrancar, hemos aprendido acerca de los tiempos. Cada detalle que nosotros hablamos es importante, ¿vale? Hemos hablado acerca de los tiempos, ¿por qué? Porque el Señor determinó 70 semanas. Él dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. ¿De acuerdo? Y el Señor nos injertó en su pueblo, pero también hay algo muy particular de los tiempos, y es que el Señor también te llamó, y antes que estabas en el mundo, viviendo los tiempos humanos del mundo, ahora te llamó para ser parte de los tiempos de Él. ¿De acuerdo? Hay unos tiempos que ahora son importantes para ti en cuanto los tiempos humanos transcurren, pero nosotros vivimos una parte de nuestros tiempos, son los tiempos de Dios en los que Él nos ha llamado para establecernos en los tiempos de Él. Muchas veces nosotros no somos conscientes de eso, pero vivimos dentro de los tiempos de Dios. En este momento estamos en los 490 años que determinó en tiempos humanos, pero Él nos ha hecho parte de ese tiempo y usted y yo hacemos parte de ese tiempo. Entonces, vamos a adentrarnos un poquito en el cuerno pequeño y lo que significa. Hemos dicho el día de ayer, que es muy singular el cuerno. Daniel habla de 4 bestias, pero después de hablar de las 4 bestias, él cambia el término y habla de 10 cuernos que salen de la 4ª bestia. Y de esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño. El significado de cuerno, si ustedes ven un animal que tiene cuerno, el cuerno es su asa de guerra, ¿de acuerdo? Entonces, ningún animal que tenga cuernos, pues los tiene por adornos. El cuerno implica lucha, ¿sí? Y cuando dice que son 10 cuernos, que de estas 4 bestias salieron 10 cuernos, dice la interpretación de Daniel que esos cuernos simbolizan naciones, ¿vale? Y significan también 10 líderes, 10 reyes, ¿de acuerdo? Y de esos 10 sale un cuerno pequeño que no deja de ser cuerno porque simplemente sea pequeño. Sigue siendo el mismo cuerno, entonces vamos a adentrarnos un poquito en eso. Y lo que ustedes están viendo en pantalla es una ayuda para el aprendizaje. Daniel 7:25 aclara algunos aspectos muy importantes y vamos a arrancar por allí. Ayer habíamos leído Daniel 7:7, Daniel 7:8 y Daniel 7:11. Y hoy nos vamos a arrancar desde Daniel 7:25 que dice, y hablará, hablando del cuerno pequeño, ¿vale? Dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará.
y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces vamos a adentrarnos un poquito en esta palabra y entender lo que eso significa. Lo primero que vamos a hacer es volver a ubicarnos en la última semana. La última semana es esta. No sé si ustedes ven mi cursor. Este cuadro, este último cuadro donde dice hierro y barro, esa es la última semana como lo vimos el día de ayer. Y Daniel 7:25 nos ubica nuevamente en la última semana y quiero que lo veamos. Daniel 7:7 dice así: después de esto miré y yo vi en las visiones de la noche aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaban con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces, Daniel 7:7 precisa algo, y son los tiempos en que se ubica la cuarta bestia. Entonces, esta que es la cuarta bestia, la de aquí, esta que es aquí, si ustedes ven mi cursor, esa cuarta bestia, que es la bestia que simboliza los tiempos de Roma, del Imperio Romano, esa es esa cuarta bestia. Entonces, Daniel 7:7 nos ubica en los tiempos. Los tiempos de la cuarta bestia fueron los tiempos del Imperio Romano, donde se cumplieron las 62 semanas y fue en esa época en que Cristo murió. De este imperio, dice, de este imperio romano, no que ocurriera en el Imperio Romano, sino que de allí salieron 10 cuernos, que según Daniel 7:24 representan 10 reyes. De ese Imperio Romano salieron de allí 10 reyes. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro. Dice textualmente Daniel 7:29. De esos 10 cuernos, de esa cuarta bestia, después salieron 10 cuernos, hablando de otro tiempo diferente, no de ese tiempo, sino de otro tiempo. Este otro cuerno, dice Daniel 7:8, será un cuerno pequeño, porque dice, y tras ellos se levantará otro. Tras de los 10 cuernos, se levantará otro cuerno, se levantará tras de ellos, en otro tiempo. O sea que está indicando los tiempos de la bestia, los tiempos de los 10 reyes y los tiempos del otro cuerno. Y pensará, dice, en este otro cuerno pequeño, dice Daniel 7:8, será un cuerno pequeño, pero el versículo 25 dice que pensará en algunos aspectos de los que no nos vamos a ocupar. Dice, pensará en cambiar los tiempos. Estamos hablando de los tiempos, ¿cierto? Porque el Señor estableció 70 semanas. Por eso hemos dedicado tanto tiempo a enfatizar los tiempos. ¿Vale? Y Él dice que pensará cambiar los tiempos. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahora nos ocupamos de la ley, por ahora nos ocupamos de los tiempos. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Y estos hechos ubican a este cuerno pequeño como uno que cambiará las leyes, indicando entonces su liderazgo político y de gobierno en el mundo, y este tiempo será después, porque dice después, tras ellos se levantará otro. Y de esos 10 cuernos, que son 10 reyes, dando también a entender que si son reyes, entonces serán personas de gobierno. Esto indica que ese cuerno pequeño, aunque sea pequeño, es un cuerno, tiene ambición, ¿de acuerdo? De esos 10 cuernos que salieron de esa bestia, que era una bestia, y yo de una vez voy indicando el carácter de esa bestia, espantosa, terrible, en gran manera fuerte, ¿de acuerdo? Era capaz de devorar, ¿vale? Desmenuzar, y las obras hollaba con sus pies. Ese es el carácter de la bestia. Y de esa bestia salen esos 10 reyes. Entonces, ¿qué carácter, qué iniquidad se ha traspasado de esa bestia a esos 10 reyes, a esos 10 cuernos? No he hablado sobre la iniquidad me tomaría bastante, casi que una charla entera, explicarle qué es una iniquidad,
pero una iniquidad es algo que se hereda, ¿vale? Es una herencia. Entonces, la Biblia habla mucho acerca de la iniquidad, y la iniquidad es una herencia. O sea que esa característica que tiene la bestia se hereda hacia los 10 reyes, y de esos 10 reyes este cuerno pequeño, tal parece que tiene la apariencia de ser pequeño. Eso lo vamos a ver más adelante. Y dice entonces, bueno, el decir que son reyes ya implica que es una persona que tiene gobierno, ¿de acuerdo? Estos dos aspectos aclaran que es un líder político, que es un gobernante, y que será después de los 10, situándonos entonces en los acontecimientos después de las 62 semanas. O sea que eso aclara perfectamente que este cuerno pequeño actuará después de las 62 semanas. Y según Daniel 9, después de las 62 semanas, hay una semana más. Eso implica que ese cuerno pequeño actuará en la última semana. Por eso es que hemos tomado tiempo para explicar lo de contar esa de las semanas. Si entendemos muy bien lo de las semanas, entendemos muy bien lo que hablamos aquí. Entonces, además de aclarar, eso lo voy a enfatizar después, que la iglesia estará presente, pero ¿bajo qué condición estará presente, siendo que estos gobernantes tienen este carácter? Espantosa, terrible, en gran manera fuerte, devoran, desmenuzan. Entonces, la iglesia estará presente, eso también lo vamos a mirar. Entonces, ubiquémonos en Daniel 7:25 y entendamos entonces que Daniel 7:25 nos vuelve a ubicar en los tiempos. Esa es la última semana, ese cuerno pequeño actuará allí, y ese cuerno pequeño será un gobernante, porque dice que saldrá de esos reyes un rey y un gobernante. ¿De acuerdo? Un rey es uno que tiene autoridad de gobierno. ¿Vale? Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a centrarnos en el carácter del cuerno pequeño. El carácter de ese cuerno pequeño. De manera que definirlo como un cuerno pequeño que sale de los 10 cuernos, sabiendo que esos 10 cuernos son reyes y tienen esa carga de iniquidad, que representan a una bestia que es espantosa, terrible y de gran manera fuerte, capaz de devorar, de desmenuzar y coger y hollar las sobras con sus pies, ¿vale? Eso nos deja claro que una de las estrategias de este cuerno pequeño será tener apariencia de ser pequeño. Porque tiene alguna intención, porque se está enfrentando a 10 reyes que son fuertes. Y él aparece como un cuerno pequeño. Eso nos deja ver el carácter de este cuerno pequeño. Nos deja claro que una de las estrategias será tener una apariencia de ser pequeño, de tener una apariencia de piedad. La piedad en la Biblia significa una persona que por servir a Dios sirve a los demás. Pero él tendrá, como dice la Biblia en Timoteo, hay una fuerza espiritual que hace que haya una parte de la iglesia que está engañada frente a digamos, algunos espíritus engañadores o doctrinas de demonios que hacen que uno piense que hay un tipo de servicio que tiene apariencia de piedad. Venga, yo le doy un mercado, venga, yo le ayudo, venga, yo le doy esto, pero debajo, en el fondo de ese tipo de acontecimientos, no está la presencia, no viene con la mansedumbre con la cual el Señor determina una obra que viene de Él. Entonces, porque uno que como estrategia de relacionamiento ante unos que son reconocidos, fuertes, con poder, capaces de devorar, se levanta con apariencia de pequeño, deja ver su carácter. Eso deja ver su carácter. Además de lo dicho anteriormente, no deja de ser un cuerno por ser pequeño. Es un cuerno, es ambicioso, ¿vale? Tiene ambición de poder. Con todo lo que ello simboliza, un cuerno con los otros cuernos que representan un carácter que tiene ambición de poder y de dominio sobre el mundo y sobre las naciones y sobre las personas, ¿vale? Entonces, esa hace parte de los términos generales del cuerno pequeño y de las características de ese personaje que nosotros llamamos el anticristo,
Esto es muy importante conocerlo y ya vamos a ir concatenando. Si tú aprendes esto y no te desvías hacia otros procesos, entonces vas a ir entendiendo muy bien la importancia de entender el anticristo desde esta perspectiva, ¿vale? Lo siguiente, las características del cuerno pequeño. Daniel 7:11 dice así, dice que él hablará grandes palabras, dice, voy a mirarlo en 7:11, discúlpeme. Dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, ¿vale? De las grandes palabras. Entonces Daniel 7:11 también determina parte del carácter de este cuerno pequeño. Dice que hablaba grandes palabras, pero la primera de las características se encuentra en eso, en las palabras. No indica este verso bíblico que sus palabras fueran reprochables, obscenas, desagradables, censurables de alguna manera. No, no, al contrario. Y cuando dice que hablaba grandes palabras, da a entender más bien que sus palabras eran sorprendentes, prodigiosas, convincentes. Esto indica también el carisma que tiene para traer soluciones inteligentes para el mundo entero. Porque ¿para qué hablas esas palabras? Solo por hablar. Cuando dice que hablaba grandes palabras, estamos entendiendo que todo el mundo oye las grandes palabras que él habla, ¿vale? Y que a través de esas palabras tiene que venir, siendo que es un líder político, una convicción, con un fin, claro, oculto, pero que nosotros lo sabemos. Entonces eso define ese carácter. Después vamos a entender por qué estamos viendo al anticristo desde este ángulo, ¿vale? La segunda característica está en Daniel 7:25 cuando dice, y pensará cambiar los tiempos y la ley. No ha indicado Daniel que es Dios quien ha determinado 70 semanas. Entonces, ¿por qué el anticristo quiere cambiar los tiempos? Quiere transgredir los tiempos de Dios. Y yo quiero que aquí usted esté muy, muy atento, porque hay cosas que no podemos transgredir de Dios. Él dijo, no sabemos el día ni la hora. No transgreda esa palabra. Y no transgreda esos tiempos. Eso está en la sola potestad del Padre. Nosotros no podemos orar indicando a Dios que necesitamos que Él nos indique los tiempos. Es indebido, es transgresor. No es eso del Señor. Esa parte del carácter de nosotros tiene que cambiar. Nosotros no podemos cambiar los tiempos. Él determinó 70 semanas. Nosotros, Él nos incluyó en esas semanas. Por su gracia, por su misericordia, estamos ahora en esos tiempos. Ahora lo sepamos, ahora no lo sepamos. Lo importante es que Él lo sabe y que Dios tiene unos tiempos para usted. Y yo quiero que usted medite muy bien en los tiempos que Dios tiene para usted. Eso es de suma importancia para su destino profético. Entonces, este cuerno pequeño pensará en cambiar los tiempos. Y no estamos hablando de los tiempos humanos, no. Él va a querer transgredir los tiempos de Dios. Sino que estamos hablando en la rebeldía, que es la transgresión de ir en contra de los tiempos de Dios y tratar de alterarlos, ¿vale? Junto con la intención, que ese es otro aspecto, de cambiar la ley. ¿No es la ley de la legalización del matrimonio homosexual una transgresión de la ley de Dios? No está pensando en este momento de lo que yo ahora voy a hablar del misterio y la iniquidad. Y que este cuerno pequeño piensa transgredir las leyes de Dios. ¿No es la legalización del matrimonio homosexual una transgresión de la ley de Dios? Y aquí aportamos que muy posiblemente ese misterio de la iniquidad, que define su carácter, ¿vale? Porque define su carácter. En las cartas del apóstol Pablo, y aquí quiero meter las palabras del apóstol Pablo, puedan representar que antes de su aparición como gobernante mundial, él pondrá en marcha toda una plataforma operativa para poder cambiar esas leyes. ¿No será esto lo que estamos viviendo en el cambio de las leyes actuales? Porque yo le cuento una cosa que lo he escrito aquí en España, un niño o una niña de 8 años tiene el consentimiento por ley de cambiar su sexo sin el consentimiento de sus padres. Y se puede abortar una niña
para mí una chiquilla de 16 años, una niña, ¿vale? Aclaro el concepto que para mí es una niña. Puede cambiar, puede abortar sin el consentimiento de sus padres. ¿No es eso una transgresión? Ese cambio de leyes que estamos viendo dice pensará en cambiar la ley. Hay una ley de Dios escrita en nuestros corazones, ¿de acuerdo? Y actualmente aquellas leyes que han regido las naciones siempre han estado determinadas por la ley de Dios. De hecho, la ley penal califica de reprochable y de manera condenatoria que una persona mate a otra. ¿Por qué? Porque la ley de Dios dice no matarás. Por eso es reprochable, porque para el ser humano es reprochable. Ahora el ser humano no se ha preguntado por qué es reprochable. ¿Y qué pregunta se tiene que hacer? Porque yo sé que matar a otro es reprochable. ¿Por qué será? Bueno, ¿no será porque Dios escribió sus leyes en mi corazón? Entonces eso de cambiar la ley, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Es la ley exactamente lo que va a cambiar o una especie de transgresión, de transgredir las leyes que Dios estableció en nuestro propio corazón? Entonces el misterio de la iniquidad, y hay mucho que hablar acerca de ello y ahorita no lo vamos a abarcar, pero puede que este cuerno pequeño esté preparando una gran plataforma operativa para transgredir muchísimas cosas con relación a las leyes que en un tiempo a nosotros no hubiese, años atrás nos hubiese parecido obsceno que se hubiera legalizado el matrimonio gay o que las grandes marchas a favor ¿cómo se llama eso? El orgullo gay. Años anteriores, pues eso era muy mal visto, ¿no? Y ahora, pues, si una persona me llega a escuchar que yo le estoy a usted hablando de esto, pues prácticamente que estoy en peligro de ir a la cárcel. Entonces, en 2 de Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez le sea quitado del medio. Eso lo vamos a precisar. Yo tengo aquí unos textos que he puesto de Pablo, del apóstol. Eso es 2 de Tesalonicenses 2:7, pero quiero que los precisemos. Usted ya lo conoce, entonces voy a precisar. Vamos a hacer un paréntesis, ¿vale? Y vamos a tomar en Pablo el tema de los tiempos de Dios. Aquí retomamos nuevamente el asunto de los tiempos de Dios, pero desde la perspectiva del apóstol Pablo, desde la perspectiva del Nuevo Testamento. En 2 de Tesalonicenses 2:7 dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Dice, solo que voy a leerlo desde el anterior, lo he leído desde acá, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Quiero que nos fijemos en este texto. Hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Entendiendo aquí que según los teólogos, quien lo detiene es el poder del Espíritu Santo que opera en toda la tierra por medio de todos sus hijos, los que tenemos el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Pero cuando el Espíritu Santo ya no esté más en la tierra, yo no sé si usted sepa para dónde voy. Cuando el Espíritu Santo ya no esté más en la tierra, entonces ahora podemos decir, solo que hay quien al presente lo detiene, el Espíritu Santo, ¿vale? Que mora en una iglesia donde mora el Espíritu. Pero ¿y si el Espíritu Santo ya se va de la tierra? ¿Qué va a pasar cuando el Espíritu Santo ya no esté en la tierra? Entonces, eso deja claro que el versículo de Tesalonicenses 2:7 también nos ubica en los tiempos de Dios, porque está indicando que cuando ya no esté el Espíritu Santo en la tierra, es que la iglesia ya no está en la tierra. ¿Eso cómo lo traducimos? Bueno, pues es que la iglesia ya ha sido arrebatada. Si el Espíritu Santo no está en la tierra, entonces la iglesia ha sido arrebatada, porque el arrebatamiento es un rescate, donde el Espíritu Santo sube con todos sus creyentes a la nube, ¿vale? Entonces cuando dice, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, ¿vale? Entonces el verso 8, ¿sí? La cita, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2,
verso 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene, y el que detiene ese misterio de la iniquidad, ese desbordamiento de ese cuerno pequeño, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, ¿de acuerdo? Pero cuando el Espíritu Santo ya no esté más en la tierra, entonces eso deja claro que cuando sea quitado, él a su vez dice hasta, que él, a su vez sea quitado de en medio, ¿vale? Estos versos del apóstol Pablo son muy densos y son bastante interesantes, pero déjeme, yo lo puedo, a ver si lo puedo hilar. Dice, el versículo 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Lo voy a leer, el verso 8. Aquí, donde está mi cursor. Y entonces dice, lo voy a leer desde el 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Ese misterio de la iniquidad corresponde, eso sí es una interpretación mía, el cambio de los tiempos y el cambio de la ley, ¿vale? Y dice que esta acción del misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Esto está corroborado en Daniel, ahora lo vamos a ver. Pero vamos a pasar al verso 8, ¿vale? Y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Cuándo? Voy a volverlo a leer. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado. Y entonces ¿cuándo? Cuando ya no hay nadie que lo detiene. Entonces se manifestará aquel inicuo. Ah, ¿cómo así? ¿Es que no se había manifestado? No, no se había manifestado. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso también corresponde con Daniel en unos tiempos, ¿vale? Déjeme, yo lo quiero precisar. Entonces eso quiere decir que cuando dice se manifestará aquel inicuo, ¿vale? Deja claro que después de que la iglesia sea quitada de en medio, que el Espíritu Santo ya no esté y que ya no haya nadie que retiene ese tal misterio de la iniquidad, entonces se manifestará aquel inicuo. Eso quiere decir que el cuadro que teníamos, donde decíamos que el anticristo operará en la última semana y que habrá 3 años y medio donde posiblemente la iglesia sea arrebatada. Y los otros 3 años y medio corresponden a los textos de Pablo, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces él se manifestará, es decir, él estaba. Y si la pastora Yamile está aquí que nos preguntó esto, entonces él sí que estaba desde el principio de la semana, solo que después se manifestará, porque en el momento hubo algo que lo detuvo, para que no se manifestara. Y después de que él se manifieste, es cuando viene aquella etapa que dice Daniel, que el anciano de días viene y hace acercar a aquel que le entregará el dominio, el reino y todo esto, y viene y lo mata, ¿vale? Entonces, ahorita lo explico mejor, pero en este momento lo que quiero decirte es que al entrar en los textos del apóstol Pablo, también podemos ver, tanto como en Daniel, que aquel inicuo no se manifestará desde el principio, se manifestará después, ¿vale? Y se manifestará después porque mientras que la iglesia esté presente, ese inicuo no se manifestará, porque el poder de Dios lo retiene y el poder del Espíritu Santo. Entonces, volvemos otra vez. Este gobernante mundial se quitará la máscara y se manifestará al mundo como el anticristo, porque es claro que al principio no se manifestará. Aquí hemos hecho un retroceso en nuestra charla para retomar el porqué de algunas posturas teológicas que establecen el arrebatamiento de la iglesia en los primeros 3 años y medio de ponerse en marcha la última semana y otros 3 años y medio adelante, como los acontecimientos iniciales de la gran tribulación, igualmente que el versículo 10. Tranquilo que ahorita yo voy a explicar, voy a estar más lenta. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, dice, lo voy a leer el versículo 10. Dice, y que este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso, y con todo engaño de iniquidad, el verso 10, ¿cierto? Y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean que condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso es sumamente importante, este texto. ¿Por qué? Porque está diciendo aquí, cuando dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ya están condenados. O sea que Él está operando sobre parte de la tierra y sobre gente que no es la iglesia. Son gente que ya se condenó, según lo que dice aquí, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea que aquí estamos hablando de varios tiempos, según el apóstol Pablo, porque yo ahora estoy centrada en los tiempos, ¿vale? Entonces, esto que está hablando el apóstol Pablo coincide con lo que está en Daniel, aunque esté escrito de una manera distinta en textos diferentes, pero según lo que dice esto, entonces el arrebatamiento de la iglesia dará una libertad para que se manifieste este hombre de pecado, que lo llama así la Biblia, el hombre de pecado, aquel inicuo, ese cuerno pequeño, y entonces allí habrá otra gente, pero esa otra gente son personas que nunca recibieron el amor de la verdad. Y cuando dice nunca recibieron el amor de la verdad, está indicando que no son salvos. Desafortunadamente, puede que mi carácter y mi forma de ser lo diga así, de esa manera, y que ustedes piensen que es condenatorio. No, no. La Biblia indica, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, no son salvos. Y dice en el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, y ya hay una condenación eterna en esto. O sea que esto nos deja claro aquí en las profecías o en la palabra profética en el apóstol Pablo, que sí, los tiempos se van a dividir en 3,5 y 3,5, ¿vale? Y que va a haber un momento en que el anticristo sí que se manifiesta, o como dicen algunos, se quita la máscara y se manifiesta, ¿vale? En ello. Entonces, vamos a volver nuevamente a las características del cuerno pequeño, ¿vale? Otras características del cuerno pequeño, según Tesalonicenses 2:9 al 10, es que dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Bueno, después habla otra cosa, pero en principio para los que se pierden. Eso quiere decir que este cuerno pequeño manifestará un poder para hacer milagros, señales, prodigios, pero ese poder sobrenatural que manifestará será por obra de Satanás y no de Dios. Eso nos deja preocupados, ¿vale? El engaño de iniquidad viene con este cuerno pequeño porque viene de una forma progresiva, como si fuese cargado de una línea de herencia de iniquidad, desde Nabucodonosor hasta todos estos 10 cuernos pasando por Antíoco IV. Eso lo puse ahí, pero es súper difícil de explicar. Entonces, si ustedes ven mi cursor, ¿vale? Aquí en esta figura está Nabucodonosor, luego la otra bestia que simboliza a los medo-persas, luego Alejandro el Magno, Roma, hasta llegar hasta actualmente la Unión Europea. Y cuando ese inicuo, ese cuerno pequeño se manifieste aquí en esta época, tendrá, digamos, una herencia de iniquidad de todos esos poderes. Habrá una herencia de iniquidad terrible. Él tiene una ambición terrible, porque si usted se pone a estudiar cómo fueron todos estos reyes, madre mía, en la que nos metemos. Entonces, este engaño de iniquidad, ¿vale? Viene desde el pasado, porque yo sé que no nos hemos metido en un estudio profundo, pero resulta que en los reyes pasados, de donde procede el anticristo, y que tiene una línea, porque ese es un rey. ¿Usted dónde ha visto que un rey no tenga una línea de reyes? ¿Sí o no? Entonces es que es hijo de Bulanito Perenceo, o es que de pronto Luz es reina. No, hay una línea genealógica, ¿de acuerdo? Entonces hay un rey en uno de estos tiempos pasados que ya se cumplieron, que se llamaba Antíoco IV. Antíoco IV fue un engañador,
¿vale? Él sustituyó a Onías III, que era el sumo sacerdote en ese tiempo en Jerusalén, y lo reemplazó por un sujeto que era egoísta, malvado, malo, y este Antíoco IV tenía la intención de que los fieles judíos se hicieran devotos de él, lo quisieran a él, lo adoraran a él, y entonces esto mismo ocurrirá con el anticristo, pero 100 veces más, 100 veces más, ¿vale? Entonces, las características, el carácter y lo que se mueve en su interior, pues psicológicamente o su perfil psicológico no lo estamos trabajando aquí, pero hay un perfil que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos da una perspectiva muy real del carácter que va a tener el anticristo o ese cuerno pequeño. En el verso 4 dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿vale? Entonces ahí vemos esa raíz maligna desde tiempos pasados cuando Luzbel, que era aquel ángel desechado de los cielos, porque él dice que él quiere hacerse un reino al lado de donde el trono del Padre, y él quiere tener un reino que él gobierne, ¿vale? Entonces, ese carácter de tener esa predeterminación para hacer eso es brutal. Y yo tengo una razón por la cual le estoy compartiendo esto y al final se lo voy a decir. Todas sus características lo definen a él como un hombre de pecado según 2 de Tesalonicenses 2:3. Dice la palabra, nadie os engañe en ninguna manera. Dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este cuerno pequeño se va a valer de una iglesia que estará poblada de algunos que apostatarán de la fe. Ojo, que primero será la apostasía y después será la manifestación del hombre de pecado. Quiero enfatizar ese punto. Ese punto es muy importante para nosotros como iglesia. Antes de que el hombre de pecado aparezca, se manifestará o saldrá a la luz o vendrá la apostasía. La apostasía, yo estoy hablando de la apostasía aquí en Madrid y tengo vídeos y un estudio profundo acerca de esto. Ahí lo tienen a su disposición. Los que están en la zona de la pastora Lilia, los que están acá, o a la pastora Betty también estoy mandando esos vídeos. Entonces, este cuerno pequeño se valdrá de una iglesia que estará poblada de algunos que apostatarán de la fe, es decir, que negarán su fe cristiana. Estas personas manifestarán un repudio contra los hermanos, un repudio hacia la fe, tendrán apariencia de buenas personas, pero faltarán a su lealtad, abandonarán el lugar de su servicio en la iglesia local, se irán enojados por algún motivo, porque claro, en esta época habrá engaño, tribulación y apostasía. La tribulación sacará a la luz muchos o algunos, dice la palabra, apostatarán de la fe y se retractarán de la fe que una vez profesaron. Y esta conducta llevará a muchos en tiempos de tribulación a entregar a los que una vez dijeron que eran hermanos en Cristo, pero que en ese momento dejarán delante de la luz de Cristo que nunca fueron hijos de Dios. Y esta situación será caldo de cultivo para aquel cuerno pequeño, para aquel inicuo y las fuerzas que vendrán con él, con ese inicuo, con ese cuerno pequeño, para tratar de hacer guerra contra la iglesia. Usará a los mismos, ¿de acuerdo? Para hacer guerra contra nosotros, tiempo en que se cumplirá lo profetizado por Daniel, pero también en Mateo capítulo 24, cuando dice que, bueno, yo no sé si es 24, pero es Mateo 24, ¿vale? Que dice que nos aborrecerán y que entre hermanos se aborrecerán. Rarísimo. Nosotros los hermanos nos podemos aborrecer. Entonces que Mateo 24:10. Sí, se entregarán, ¿vale? Entonces, esa situación que se vivirá a través de la tribulación es algo que aquel inicuo, aquel cuerno pequeño, se valdrá de esa situación de tribulación para que la iglesia sea perseguida, también por aquellos que apostatan de la fe, ¿vale? Vamos a Daniel 7:20. Por eso dice que no se manifestará este hombre de pecado si primero no está la apostasía.
O sea que primero está la persecución de la iglesia, primero está la tribulación y la apostasía, y después el anticristo. ¿Sí ve cómo se aclaran los tiempos? Usted volverá a ver esto para entenderlo, pero lo entenderá. Daniel 7:20 dice asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que les había salido, ¿no? Delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y que parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Pero yo antes de hablar de que ese inicuo nos vencerá, quiero hablar es cómo es que opera esa guerra contra los santos. Porque según Mateo 24:10, son los mismos hermanos. Por eso dice que esto no vendrá antes, no, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Este cuerno pequeño se va a valer de la apostasía, de aquellos hermanos que están a mi lado, para atacarme, para matarme, la guerra, y usará. La palabra coincide, mis hermanos, ¿vale? No es una interpretación personal, sino que es lo que está escrito en la palabra. ¿De acuerdo? Seguimos adelante. Grita, Bueno, solo una cosita. sí. Más adelante vamos a explicar, porque claro, eso es como una verdad que llega y golpea, ¿sí? Muy dura. Es muy dura porque ¿cómo así que cómo opera la guerra contra los santos y que es que el anticristo se vale de La apostasía. los apóstatas para, ¿sí? Entonces más adelante vamos a explicar, y yo creo que eso también te va a tocar explicarlo a ti, Negrita, que lo has estudiado más que yo, cómo opera el hombre carnal religioso, ¿sí? Porque ahí entonces vamos a enterarnos que muchas veces nosotros no nos movemos en el espíritu y que muchas veces en la iglesia hay personas que nunca han nacido del espíritu, ¿sí? Sino que sencillamente se mueven en una religiosidad. Uh-huh. Y de hecho ya opera, ¿no? Porque uno lo ve operar en este tiempo, como los que son más religiosos muchas veces van contra los hermanos que conocen mejor el Espíritu Santo o que se mueven en el Espíritu, ¿sí? Y atacan, ¿sí? Pero entonces, solamente explicarles que parte de esa apostasía viene por un espíritu de religiosidad que luego vamos a explicar para que no piensen que vamos a echar esa torta en la cabeza sin dejar de explicarla más adelante. Sí, sí. Entonces, terrible. Pero mi hermano, piense lo que dice Mateo 24:10, ¿sí? Que se entregarán unos a otros. No está hablando de gente del mundo. Está hablando del mismo cristiano. Mi hermano, ¿usted me va a entregar por esto que yo le digo? ¿Se va a enojar conmigo? Entonces, eso es tremendo, ¿vale? Entonces, cuando un hermano se va contra otro hermano, el diablo brinca de alegría. Y eso es aquello por lo cual, una de las razones por las cuales he dado el enfoque al cuerno pequeño en su carácter, porque aquí me voy a la parte que quiero enfatizar, que es la razón de ver al cuerno pequeño desde este ángulo. Y es lo siguiente. Hay dos motivos para ver este cuerno pequeño desde la perspectiva de su carácter, más que desde los acontecimientos de su aparición en la última semana de Daniel, la cual nos interesa muchísimo. Pero antes de adentrarnos en eso, vamos a pensar en nuestro carácter. Vamos a pensar que Dios nos metió en esos 490 años. Como sea lo que sea, tenemos que adquirir ahora una confianza en el Señor. No nos vamos a preocupar de ninguna cosa que podrá llegar a acontecer porque Él nos metió en sus tiempos. Él sabrá. Dios sabrá cómo opera. Tenemos que descansar en Él y en su soberanía, ¿vale? Igual dice que este cuerno pequeño nos vencerá. Bueno, eso luego lo entendemos un poquito. Entonces, tenemos que meternos en los tiempos de Dios y tenemos que empezar a trabajar rápidamente algunos aspectos de nuestro carácter que no está bien. Eso tiene que crecer. Simplemente le digo por qué. Porque cuando ese tiempo venga y ese tiempo de apostasía se manifieste,
yo no puedo compartir dentro de mi corazón las mismas características que tiene el hombre de pecado o Satanás. O yo no puedo compartir las mismas características que tiene el cuerno pequeño, yo no las puedo tener yo. ¿Cómo voy a compartir con el cuerno pequeño la ambición del poder? No podría yo compartir con mi carácter. Si yo veo ese cuerno pequeño y yo le veo su carácter y yo veo que yo tengo cosas que tiene ese cuerno pequeño, entonces yo tengo que apresurarme que eso sea cambiado en mí. Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo haga una obra en mi vida para que esas cosas que para nosotros no hemos prestado atención, ¿vale? Y yo, por ejemplo, el tridente del mal, que le digo yo, que es la rebeldía, el orgullo y el rechazo, que era desde lo que yo siempre estuve muy afectada. Rechazo, rebeldía y ¿qué más? Y orgullo. Entonces, no, eso Dios tiene que quitarlo, porque yo no puedo compartir o llegar a esa época cuando esas fuerzas espirituales me gobiernan. No, eso no puede ser. Entonces, el objetivo de ver este gobernante mundial y su carácter es también para indicarle a usted que no solamente debemos ocuparnos de los acontecimientos de su aparición, sino que yo no puedo compartir con él algunos aspectos, porque nosotros dos no somos panas. No sea que él piense que los dos somos amigos. No. Entonces, hay dos cosas. La primera, el carácter de aquel a quien se le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Quiero decirle a usted que la palabra dice que se nos dio la potestad quiere decir la autoridad, para ser hechos hijos de Dios. ¿Eso qué es? Pues esto, se lo explico así. Esto es un lapicero, ¿vale? Entonces, este lapicero tenía varias partes. Tenía este pinchito azul, tenía este depósito, la mina y la puntica. Entonces, cuando esto fue hecho, entonces hicieron esta ruedita, hicieron esta terminación, hicieron la mina, e hicieron el envase donde está, que lo contiene. Y después lo hicieron, tin, tin, y ya, quedó hecho. Eso quiere decir que cuando se te dio la potestad de ser hijo de Dios, el Señor agregó el hecho hijo de Dios. Es decir, Luz, yo te hice mi hija, pero te tengo que hacer. Tengo que hacer una obra en ti para que tú llegues a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, usted es un hijo de Dios. Esto no va de ministerio, esto va de que yo soy una persona, soy una hija de Dios, que necesito que Dios opere en mi vida, que Dios quite todo resquicio de pecado, como digo yo, la escoria, la escoria de la idolatría y muchas otras cosas más. Las tiene que quitar de mí. No se trata de que yo sea pastora. Se trata de que yo no puedo compartir cosas con este inicuo. Si a mí el Señor me llamó para que Él me hiciera su hija. Entonces, estamos viendo el carácter de este cuerno pequeño porque no vamos a compartir. Dice allí que, imagínate, él viene de una herencia de iniquidad, de hombres de gobierno que son capaces de devorar, que son capaces de destrozar, que son capaces de hollar y luego comerse esas cosas. O sea, no, 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 no. Hay algo que no podemos compartir en esas características, en ese carácter, ¿vale? Y eso nos llevará a un segundo punto, y es la implicación de la iglesia en los tiempos del futuro gobernante mundial. ¿Cuál será la implicación? Porque actualmente la iglesia está, digamos, implicada en asuntos de gobierno en todos los países, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una personería jurídica, nosotros tenemos un representante aquí en España, ¿no? Aquí en España. Tenemos un representante, hay una organización que se llama la FEREDE, ellos nos representan ante el Estado. Ellos no representan una entidad espiritual que ministra a los pastores, sino una entidad espiritual a nivel administrativo, ¿vale? A nivel administrativo que lo que hace es
establecer unos lazos entre la iglesia y el Estado. ¿De acuerdo? Entonces hay una implicación de la iglesia en los tiempos de este futuro gobernante mundial. Lo cual me lleva a la primera parte. Sabiendo que hay dicha implicación, tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios, como personas o como pastores, nosotros los pastores, ahora ya no ustedes o muchos de ustedes como ovejas, sino los pastores, de no implicarnos de una manera que nosotros tengamos que intervenir en asuntos que no tenemos que intervenir, ¿de acuerdo? O implicarnos en lo que no debemos implicar. Entonces, lo siguiente será para el tema del carácter, ¿vale? Hay dos cosas importantes que se van a presentar, que es el engaño y la tribulación, eso está en Mateo. Dice la palabra que habrá dos cosas que serán el engaño y la tribulación. ¿Eso qué quiere decir? Con relación a las 70 semanas y con relación a este inicuo, ¿vale? Y es que nosotros tendremos que estar preparados y muchos de los hijos de Dios adquirirán una postura decisiva. ¿De acuerdo? Los hijos de Dios van a tomar una decisión. Una decisión. Aquellos que son hijos de Dios se van a entregar totalmente al Señor. Los que están más o menos ahí, que no se han entregado mucho al Señor, se entregarán delante de Dios. ¿Vale? Y los otros que están socializados dentro de la iglesia, algunos de ellos apostatarán de la fe. ¿Vale? Es la tercera vicisitud que aquejará en esos tiempos a la iglesia y es la apostasía. Esa vicisitud, en esa vicisitud también a nivel de fuerzas espirituales interviene aquella guerra que el enemigo hace contra los santos, porque esos apóstatas, claro, se irán contra los hijos de Dios. Y lo segundo es que la implicación de la iglesia frente al mundo y los poderes que se mueven en el liderazgo político. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, hablando de 3 años y medio, que es la mitad de la semana, que son 7 años. Pero se sentará el juez. ¿Quién es el juez? Su padre. Resulta que usted es el hijo de un juez. El juez de toda la tierra. Usted es hijo de un juez. Usted tiene que recibir la revelación que recibe el hijo de un juez. De eso hablaremos algún día. La justicia y el juicio. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, aquel inicuo, aquel cuerno pequeño, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Pero hasta ese momento, aquel cuerno pequeño tendrá a la iglesia en una apariencia de derrota. Y dice el 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Eso quiere decir que nosotros no lo vamos a tomar por nuestra propia fuerza. A ver, se lo explico. El Padre de nuestro Señor Jesucristo dice que colocó toda potestad debajo de los pies del Señor. Él no lo agarró, él no dijo, voy a mandar yo. No, el Padre dijo, te los coloco debajo de tus pies. Ese gesto, es ese mismo gesto del versículo 27. El Señor, sin que nosotros ofrezcamos una guerra indebida. ¿Por qué una guerra indebida? Porque Dios es la cabeza de la iglesia, no se preocupe. Él es capaz de entregar la autoridad que la iglesia tiene que tener para la eternidad, porque las cosas de la tierra no van a permanecer. Entonces, tenga usted en cuenta que la implicación de la iglesia frente a los poderes políticos que se mueven en el mundo no funcionarán como están funcionando ahora. ¿Vale? La iglesia va a ser vencida y el Señor
en su dominio que tiene, que le pertenece, Él es la cabeza del cuerpo, Él entregará esa majestad, ese dominio, todo eso lo entregará a la iglesia, Él lo entregará. Nosotros no lo tomaremos como una orden que Él nos dé, tomen ahora el poder. Eso no, según Daniel y según el apóstol Pablo, no ocurrirá así. Entonces, es algo para tener en cuenta en estos tiempos, ¿de acuerdo? Lo otro que, antes que se me escape, si no fue que ya se me escapó, se me escapó lo que le quería decir. Es que algunas cosas las digo, por eso lo escribo en orden para que no se me escape. Y esa parte nosotros tenemos que tenerla clara en el sentido de que si usted ve actualmente, yo estaba aquí sentada en este mismo sitio en estos días, bueno, no sé, cuando empezó la cuarentena, y yo sentí orar y orar y orar, y el Señor me dijo, Luz, ¿no has visto que yo paré todos los poderes? A mí, me lo dijo a mí. No le digo que se lo ha dicho a usted, o que Dios lo diga a la iglesia. No me lo ha dicho para la iglesia, no para mí. Porque yo siempre he atado todo poder religioso. Lo ato todo poder religioso en el nombre de Jesús. Y el Señor me dijo, Luz, ¿no te has dado cuenta que até los poderes religiosos? Pero Él no me dijo a mí que los atara. No me dijo, Luz, átalos. No. Me dijo, no, Luz, ¿para qué haces eso si yo ya los até? Entonces me quedé sin atar nada. Entonces me sentí, digo, ay, Señor, perdóname. Porque, ¿cómo así? ¿Cómo así? Tanto atar, ato aquí, ato allá, reprendo acá. Y entonces yo dije, ¿y yo para qué hago todo eso, Señor? Entonces, y que ato aquí, como, no, mamita, usted está perdiendo el tiempo, ¿vale? Entonces, él ató, imagínense, atar, inhabilitar todos los poderes religiosos, ni el musulmán, ni los judíos, ni los católicos, y ninguno pudieron hacer los musulmanes que le dan la vuelta a esa rueda, que yo, perdóneme mi ignorancia, pero que no sé más bien eso cómo se llama, eso no se pudo hacer. Los católicos, ninguna cosa pudieron hacer. Tampoco lo pudieron hacer los judíos, no pudieron celebrar Pascua. Y esto después de siglos. Estamos hablando de siglos, eso solamente Dios lo puede hacer. Yo no se lo atribuyo al COVID-19, ni a la pandemia, yo se lo atribuyo a que Dios ató esa fuerza espiritual. Él es capaz de hacerlo sin contar con la iglesia y sin contar conmigo. Entonces, eso para mí fue él me está colocando una plomada en eso y en otras cosas, me está hablando cosas fuertes para mí, no para usted, para mí. Entonces, yo tengo que poner algunas cosas rectas en mi corazón y en mi vida, porque se trata de mi relación con Dios, no se trata de ser pastora, no, se trata de que Él me dio una potestad, no para ser pastora, sino para ser su hija. Y yo quiero amarlo, quiero adorarlo, quiero servirlo, ¿sabe? Cuando Él venga, Él no va a venir por un ministerio, Él va a venir por mí, por su hija. Y yo quiero cumplir con Él porque le amo. Amén. Lo vamos a dejar hasta aquí. Y ahora, pues, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Amados, antes de seguir en los WhatsApps de la iglesia, de los chats, les envié un librito, ¿sí? Este librito, mire, se llama El dictador del futuro. Es el libro más pequeño que conozco bueno sobre el anticristo, ¿sí? Entonces aquí, de una manera muy didáctica, se explica lo que mi hermana ha estado enseñando, ¿sí? Y ofrece un mapa bien interesante para los que les gusta profundizar o tener más versículos. Entonces ahí se los mandé el libro en PDF, están en el chat de la iglesia, los que a Pastora Judy no te mandé, pero le mandé a la Pastora Marce. Entonces ella te lo envía, Luz le envía sus contactos, Andrea envía a los de Miami, o sea, cada cual envía, yo le envío a Poli y a Lori, entonces cada cual comparte para que lo puedan ver. Justamente hay una pregunta, Negrita, allí. Sí, perdón. Quiero que en ese momento, si tú ves nosotros los hijos de Dios somos muy fáciles o muy prolíferos para ubicarnos en los acontecimientos. Nos encantan los acontecimientos. Nos encanta el chismorreo de los tiempos. Nos encanta, incluida yo.
¿Cuándo va a pasar eso? ¿Eso cómo será? Chévere, ay, dígame, toda esa cosa nos encanta. Pero esto no va de eso. Esto va de mi carácter, mi relación con Dios, los tiempos de Dios en tu vida. Dios tiene unos tiempos en tu vida. ¿Cuáles son esos tiempos? Y en estos tiempos hay que meditar en qué tiempos estás tú. ¿Cuáles son tus tiempos, mi hermano? Porque más que otra cosa es, el Señor está cerca y nosotros tenemos que apurarnos hay gente que, por ejemplo, ahora no se puede congregar porque no sabemos cuándo nos vamos a poder congregar. Y muchos dicen, ay, justo, pastora, me iba a empezar a congregar el día que cerraron la iglesia. Y a saber hasta cuándo se podrá volver a abrir, si es que se abrirá. ¿Cuántas personas no han tenido siempre encajado que el querer estar en el púlpito, en el púlpito, en el púlpito, en el instrumento, tocar, estar allí? Ese afán de notoriedad, ese afán de estar allí, ¿en qué vamos a quedar? ¿Esto en qué va a quedar? Esto va a quedar en que cada uno tiene un oficio ministerial, en que cada uno tiene que tener su lámpara, su aceite, porque vienen tiempos oscuros y hay que estar trabajando, que nosotros vamos a compartir carácter con esa figura, porque esas son fuerzas espirituales que van a ser lanzadas en la tierra y nosotros vamos a tener que cambiar algunos aspectos, ¿vale? Sí, perdón que haya vuelto a intervenir, me callo. Yo tengo una pregunta. Sí, vamos por orden. Hay una preguntita que ya estaba en el chat. Ok. Sí, que está allí, que la hace Julián David. Julián pregunta que si la profecía de Isaías 13 y 14 se refiere a la Gran Babilonia de la que habla Apocalipsis 17, ¿sí? Ahí justamente en el librito que les mandé hay una partecita donde dice los nombres que se le han dado al anticristo, ¿sí? Mi hermana mencionó varios. Mi hermana mencionó el cuerno pequeño, mencionó el anticristo. ¿El hombre de pecado? El hombre de pecado, ¿sí? Pero hay ¿Sí? otros nombres, ¿cómo, amor? Aquel inicuo. Aquel inicuo, muy bien. Entonces, pero hay otros que están allí, no sé si tengan el mismo paginaje que mi librito, pero lo buscan, ¿sí? Donde dice predicciones bíblicas, y uno de esos nombres es el rey de Babilonia, ¿sí? Entonces, en esta porción, Juliancito, de Isaías 14:4, ahí, cuando se refiere al rey de Babilonia, se está refiriendo al anticristo, ¿sí? Sin embargo, y esa gran Babilonia, ahora, ahí no se menciona la gran Babilonia, sino que se habla del rey de Babilonia. Efectivamente, es en ese momento ese rey de Babilonia que se estipula como rey, no como la gran ramera ni como la gran Babilonia, se refiere al anticristo. Ahora sí, Magali tiene otra pregunta, mi amadita. Mi amada pastora Luz, mire, hay una pregunta que yo quiero hacerla, referente a Mateo, a Mateo versículo 24:10. Ajá. Dice que unos a otros nos aborreceremos, pero no son los hermanos nacidos del agua y del espíritu, ¿no? ¿Tú qué crees, mami? Yo creo que no, porque los que somos nacidos del espíritu, no creo yo eso. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que dentro de la iglesia se han socializado, lo dice Juan, en las cartas de Juan, dice, estaban entre nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Y hablando del anticristo, ¿sí? Entonces, efectivamente, hay muchos que están socializados dentro de nosotros, pero nosotros vamos a hacer un esfuerzo que esas personas que están socializadas dentro de nosotros reciban la palabra para que muchos de ellos se conviertan y eviten pasar o hacer fila con los apóstatas, que es prácticamente que nosotros en el evangelismo, ya que tú eres evangelista y lo sabes aquí, tenemos varios frentes abiertos. Uno es la iglesia, donde evangelizamos a los que están dentro de la iglesia, que vienen por algún motivo,
pero que no tienen el Espíritu Santo ni creen en Dios, y otros que están por fuera de la iglesia a los que evangelizamos. Entonces, hay algunos que están socializados, pero muchos de ellos no tienen el Espíritu Santo morando en su interior. Ujú. En el librito de la ceguera, Sí, en el Espérame, librito de la ceguera a la luz, en el capítulo 1, explico bien explicadito lo del nuevo nacimiento, Magali, para que lo leas, ¿sí? vale, Porque ese es un concepto que a veces se ha enseñado mal en la iglesia, ¿sí? O sea, se enseña como que nacer de nuevo es ir a la iglesia o como me dijo una vez una persona, me dijo que es una persona pues que sabe harto, me dijo, es cuando usted le ponen el disquete de la doctrina. Y no es eso, porque muchos podemos tener el disquete de la doctrina y estar, como decimos en Colombia, meando fuera del tiesto, ¿sí? Magali tiene un gran testimonio con relación a eso. Ella ha pasado por todas las etapas hasta llegar a nacer del agua y del Espíritu. Aleluya. Entonces ahí repasate en ese capítulo primero está. ¿Oíste, Maggie? Capítulo ¿Qué primero. más? ¿Qué Pastor más Mauricio, ¿iba a necesitas? decir algo o Marce? No, Magali, no sé si va a preguntar otra cosa. Ah, perdón. sí, en el mismo contexto es que hay que ser muy prudentes, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de hermanos Sí, que nos van a perseguir. sí, Yo sé que los hermanos es el que hace la voluntad del Padre, mas sí, no el oyente ni el que va a la iglesia los sí. domingos o un religioso. Por eso quería puntualizar eso. Nada más, pastora. Vale, muchas gracias, mami. Sí, Rick Joyner los llama los falsos hermanos, ¿sí? Pero sí, tienes razón, hermanos somos porque somos hijos de un mismo padre, según lo que dice la Biblia, ¿vale? Y tenemos que tener cuidado, sí, con esos, de no usar los términos de una manera inadecuada. Perfecto. Eh, Pastora, Pastor Mauricio, sí. podíamos concordar Daniel 7, del 20 al creo que 24, con Apocalipsis 13, 7, donde dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua nación, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado al principio del mundo. Perfecto. Muchas gracias, sí. Así es. Muchas gracias, Y sí. ahí quedan claras tres cosas. Una, que los que lo adoran no son nacidos de nuevo. Dos, que sí perseguirá a los santos. Así es. ¿Sí? Que Ya. sí los perseguirá. ¿Sí? Y eso es importante, porque ayer hubo una pregunta y era, ¿cuándo se iniciará la persecución? Y yo les dije, bueno, persecución ha habido mientras que ha habido dos simientes en la historia, siempre ha habido una lucha entre las dos simientes, la simiente del enemigo y la simiente del Señor, ¿sí? Pero indudablemente, digamos que en este momento yo le llamo los colmos de Dios, ¿sí? Se llega al colmo, ¿sí? De la maldad, entonces también se llega al colmo de la persecución, pero también se llega al colmo del poder del Espíritu Santo derramado en la tierra. Sí. Ahora, yo quiero aclarar algo, porque como este tema incluye muchos matices, cuando dice que se le permitirá vencer, ¿no? Quiero hablar de aquello ¿eso qué es? Si ustedes saben, todos los que están aquí saben que cuando Cristo murió en la cruz, ¿vale? Él lo latigaron, ¿vale? A él, o sea, lo acusaron falsamente, le dijeron cosas, llamaron testigos falsos, lo crucificaron, bueno, lo mataron, ¿cierto? Entonces, muchos piensan, incluso actualmente, pensaron en esa época, que él había sido derrotado. Uh-huh. O sea que cuando a nosotros nos va algo, cuando a nosotros, mis hermanos, nos pasa algo malo, hay muchas personas que piensan que nosotros estamos fracasando. Si a mí me pasa algo malo, muchas personas pueden pensar, no, Luz es una fracasada, le está fracasando. Mi hermano, ¿estoy fracasando?
¿O no será más bien que muchas veces uno humillarse, agachar la cabeza y hacer muchos aspectos que uno tiene que hacer en la vida en Cristo, representa en lugar de un fracaso un triunfo? Porque cuando usted se queda callado frente a otro en algunos aspectos, donde como dice la palabra es legítimo delante de Dios, y usted parece como que lo vencen y como que usted tiene apariencia como cuando Cristo murió en la cruz, de que esta la mataron por, ya sabemos por qué. Entonces tendrá apariencia eso de como que pasó algo, ¿no? Ay, perdón. Entonces tendrá apariencia como que de fracaso. No, mi hermano, usted no piense nunca que en el proceso de ser hecho hijo de Dios, que usted vive supuestos fracasos, usted está fracasando. No, más bien usted está triunfando, ¿sí? Cuando usted tiene que morir a su orgullo, a su rebeldía, cuando usted tiene que quitarse esos vestigios de ese carácter que tiene ese cuerno de pecado, ese cuerno de pequeño, usted no está siendo derrotado, usted está venciendo. Entonces, cuando el enemigo pretenda, dice ahí que se nos dio la potestad de ser como vencidos, no está queriendo decir vencidos en el sentido de que Satanás reine sobre nosotros. No, señor. Y lo segundo que quiero decirle es, ¿usted nunca ha pensado por qué la Biblia usa el término arrebatado? Sí, arrebatado es arrebatar. Es decir, arrebatado es que yo tengo algo y lo arrebato. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el Señor va a arrebatar la iglesia? No simplemente puede tomarla, subirla, no sé, algo como si, mejor algo como sublime, sube la iglesia poderosa el Señor. Pues resulta que eso no va a pasar así. Eso de la iglesia está triunfando, subiendo a la nube. No, según lo que dice la Biblia, eso no va a ser así. Vamos a ser arrebatados, eso implica guerra. Hay algo que yo creo que vamos a trabajar, que es un poquito, porque además el propósito de estas charlas es lo que viene, ¿sí? Es decir, toda esta parte ha sido como para que nos ubiquemos, porque a veces no estamos como alertas, número uno, o estamos desapercibidos de los tiempos, ¿sí? De hecho, muchos están desapercibidos de los tiempos, otros no, ¿sí? Otros, gracias a Dios, muchos en la iglesia están entendiendo, ¿sí? En qué tiempo estamos, otros están desapercibidos. Pero digamos que uno de los propósitos de estas charlas es ese, es presentar una guía práctica de las cosas que la palabra nos advierte que tienen que ser para este tiempo, ¿sí? Que tienen que ser para este tiempo. Y a veces son guías muy simples, que como son tan simples las pasamos desapercibidas, ¿sí? Porque, por ejemplo, una cosa interesante es que el Señor habla en positivo ciertas cosas, ¿sí? Es decir, Él no dice, muchas veces no dice, no te dejes herir, no habla así, sino que te dice, perdona a tu hermano, ¿sí? Él te habla en positivo, ¿ya? Y hay una cantidad de pautas que el Señor nos da, que yo creo, Negrita, que las vamos a trabajar, ¿sí? Más, no sé, ¿a ti qué tanto te falta de lo del anticristo? Lo único que quería mencionar aquí es, como veo que creo que tenemos 20 minutos más, sobre la marca de la bestia. Bueno, pero hay más preguntas. Yo te sugiero que dejemos para mañana y empatemos. Perdón que el pastor Mauricio levanta la mano. Sí, perdón un segundito. Entonces, dos cositas, amados. Una, empatamos mañana con lo de la marca de la bestia y... No, perdón, mañana no. La otra semana. Perdón, la próxima semana. El lunes, ¿no? El lunes. Nosotros de todas maneras siempre les mandamos el link. Sí. Y dos, de ahí vamos a empezar a dar unas pautas sobre, vamos a discutir si las dividimos de acuerdo a los 4 cosas de las que nos tenemos que cuidar, ¿sí? La apostasía. Vamos a ver cómo lo organizamos, pero sí anunciarles que vamos para allá. Es decir, eso es lo que viene ahorita.
no vamos a entrar en más, en otros temas hasta que eso no quede claro. Sí. Yo, perdona que enfatice algo, porque esto que he hablado del cuerno pequeño, por eso no lo llamé el anticristo, para darle otro carácter distinto a lo del cuerno pequeño. Mi hermano, ¿usted hay cosas que se siente fracasado? Yo no creo, mi hermano, que usted esté fracasando. Yo creo que Dios está permitiendo ciertas cosas en su vida para quitar aspectos que no le van a servir a usted hacia los tiempos que vienen, ¿de acuerdo? Y que usted tiene que abandonar esos procesos. Nosotros tenemos costumbres, tenemos cosas que tenemos que abandonar. Entonces, yo no sé usted qué proceso está viviendo. Usted no piense que a pesar de que viene una crisis económica, es que viene un fracaso económico en usted. No. No. No, no. Dios nos permite pasar procesos, pero esos procesos no nos van a llevar al fracaso y a la crisis. No, mi hermano. Esos procesos nos van a llevar que el Señor nos reestructure nuestro pensamiento, nuestra fe, que nos inserte en esas 490 años en los cuales nosotros estamos inmersos y quiere cambiar aspectos de nuestra vida, formas de pensar, conductas, temores, cosas que nosotros nos salvaguardamos, ¿no? O sea, hacemos muchas veces como el mundo, que salimos como locos al supermercado a vaciarlo porque no, Dios mío, nos vamos a morir de hambre. No. Vienen tiempos tremendos. A lo mejor lo del COVID, como muchas veces muchos intercesores lo han sentido así en el nivel profético que tiene, puede que vengan 2 olas más, ¿sí? Entonces, nosotros, eso no constituye un fracaso en nuestras vidas. Es decir, nosotros no podemos irnos de no entender la obra de Cristo en la vida nuestra, a irnos al otro extremo, y es un triunfalismo falso, ¿no? Decir, el COVID nunca me tocará. No, puede que me toque. Y hasta puede que me muera. Pero no por eso es que yo voy a pensar que el enemigo se vino contra mí y me venció. No, no, es que esos conceptos, Lili, son muy difíciles de explicar, hablados así, sin el texto bíblico. Hay una sola pauta que me parece a mí que podemos tener en cuenta, entre otras para irlo pensando, porque justamente eso es lo que voy a profundizar en la última parte, Sí. Que es Lucas 16:15, que dice, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, ¿sí? Dice Lucas 16:15, dice literalmente, ustedes sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, y termina, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, uno tiene que hacerse una pregunta de cuáles son las cosas que uno tiene por sublime. Y ahí uno se va a dar cuenta que muchas cosas que uno tiene por sublime son las cosas que el mundo tiene por sublime, ¿sí? Es decir, sobresalir, tener dinero. Usted tiene que hacer esa lista y ese checklist, lo vamos a hacer. Entonces, esa es una muy buena pauta, porque allí es donde uno se da cuenta que en general la iglesia, sin darse cuenta, porque ustedes saben que nunca le echamos la culpa a nadie, ni hablamos de una iglesia en específico, ni una denominación de nadie. Hablamos en general de una lucha donde la iglesia está metida y donde la iglesia por largos periodos ha sido engañada por conceptos que no son de Dios. Sí, ha sido un engaño. Entonces, en estos últimos años, los conceptos que la iglesia ha tenido de lo que es bueno, sublime, muchos de esos conceptos han sido tomados del mundo, y resulta que esos conceptos no son los de Dios. No, otra cosa que por eso el Señor dice que Él se va a garantizar de entregarse a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. O sea que Él, la mancha, ¿sí? O sea, porque ha podido usar otros conceptos, porque usó el de mancha y luego el de arruga. Tranquilo que el Señor le va a quitar esas manchitas a usted y a mí y a la iglesia, ¿vale? Cuídese de no criticar tanto a los líderes, a los pastores y a los líderes de alabanza. Trate de no participar en eso de ir en contra de Marco Luis, de este Romero, de Julanito.
no se inmiscuya, deja que Dios es todopoderoso. Ellos siempre han sido grandes hombres de Dios, si se equivocaron, si se mancharon, Dios se garantizará quitarle esa mancha. O sea que esperemos que ellos regresarán y hay que recibirlos con cariño, con amor, con aprecio. No los conocemos personalmente. Yo lo único que conozco es a Marco Duby, pero sé que sea como sea, Dios les ama y ellos aman a Dios. Entonces tengamos paciencia de que Dios haga esa obra. Pastor Mauricio. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo está, pastor? Amén, bien, muy amable. Teniendo en cuenta de que todo esto se tiene que cumplir porque ya está escrito, ¿cierto? Hay un versículo muy precioso donde Jesús le dice al Padre, dice, Señor, todos los que tú pusiste en mi mano, acá están, no se perdió ninguno de ellos, salvo uno, ¿cierto? Y nosotros como ministros, Dios ha puesto también en nuestras manos almas a las que nosotros tenemos que guiar, ¿cierto? Y tenemos que establecerlas en el propósito de Dios, ¿cierto? En esta parte donde dice que la transgresión, de la transgresión de los tiempos y de los santos que perdieron, mi pregunta, si puede ser así, mi pregunta sería, ¿tenemos responsabilidad como iglesia de que el enemigo lleve a cabo esa transgresión de los tiempos y de que los santos sean derrotados por no haberlos nosotros afirmado como debe ser? O sea, la obra es del Espíritu Santo, lo sabemos muy bien, ¿cierto? Pero en nosotros también hay un papel muy importante, fundamental, así como lo están haciendo ustedes dos, pastora Luz Dar y pastora Liliana, que es fundamental a los santos, Efesios 4, ¿no? Que nosotros fundamentemos a la iglesia para que cuando lleguen estos tiempos, nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Pastor. Yo entiendo perfecto. Yo creo que nosotros, los hijos de Dios, como el juicio empieza por casa y los juicios de Dios no son como nosotros lo entendemos, sino que el juicio es una verdad que nos llega a nosotros. Pienso que nosotros tenemos que cuidarnos porque nosotros, los hijos de Dios, hay veces transgredimos los tiempos de Dios. Un día el Señor me dice, Luz, levántate a orar. Ay, estoy tan cansada, Señor, siempre me llamas cuando yo estoy rendida. Eso es transgredir un tiempo. Yo he tenido que orar al Señor, Señor, perdóname porque he transgredido tus tiempos. De pronto me he ido para acá, yo tenía que hacer una tarea, ¿sabes? Y realmente le confieso eso delante de Dios, yo tenía que hacer una tarea y yo he transgredido esos tiempos. Entonces mírate que uno muchas veces transgrede esos tiempos y yo tenía esa tarea que tenerla por lo menos ahora mismo, por lo menos en un 50%, teniendo la capacidad. Yo tengo que ir a las puertas y abrirlas, hacer una tarea que el Señor me puso. Entonces, esa tareita y ahora que se han cerrado esas puertas que son los aeropuertos, estoy ya afanándome y ya no sé qué voy a hacer. O sea que nosotros transgredimos los tiempos en muchos aspectos y eso nosotros no lo vemos como pecado. Y el Señor es tan bueno que nos da otra oportunidad, ¿no? Y luego otra, y luego otra. Pero nosotros los hijos de Dios somos bastante transgresores de los tiempos, solo que nosotros nos ubicamos en una línea de pecado muy conocida, muy establecida por nosotros y por nuestra cultura, ¿vale? Pero hay otras formas de pecado que están en esto de los tiempos. Te complemento para contestarte, pastor. Ahí hay una postura dentro de la iglesia que es medianamente cierta, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahora a mí me han llegado cantidades de videos y cosas porque pues ahí pertenezco a algunos chats de oración de países, de gente. Y entonces están levantándose para detener, ¿sí? El imperio y el nuevo orden y para detener. Y resulta que a mí me gustó mucho cuando mi hermana oyó eso y yo me gocé porque, claro, uno siempre deja un margen grande para creer que uno está equivocado, ¿sí? O al menos yo siempre digo, pues yo creo esto, pero es muy probable que esté equivocado, ¿sí? Hay siempre hay que dejar un margen de duda. Pero lo que creo, por lo que creo haber oído del Señor, es que este es un tiempo en que Él se paró de su trono. Y cuando Él se para de su trono, yo caigo de rodillas. Ahí yo no me pongo que fuera y declaro y decreto. No, Jesús. Cuando Él se para, usted sí arrodilla, ¿sí?
Entonces, pero ¿por qué no se puede captar esta parte de lo que Dios está haciendo? Por una teología incorrecta, que es una teología donde se supone que la interpretación de ese versículo es que la iglesia es la que detiene la manifestación del anticristo, ¿sí? Eso es, como les digo, es como muchas cosas del Señor, es y no es. Por ejemplo, si a mí me dicen, usted tiene poder para echar demonios, yo digo, sí, eso es verdad. Pero si a mí me es asignado, si el Señor determina una potestad que aflija mi vida, mi poder no sirve para nada. ¿Sí? Es decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y todo lo podemos en Cristo hasta que Él determina una cosa más arriba de la que yo puedo. Y allí si usted pare de contar, ¿sí? Entonces es muy importante eso porque las verdades escatológicas, que son las que estamos estudiando con mi hermanita, esas verdades no pueden ser transgredidas, no pueden ser aplazadas cuando Dios determina ahora. Y la iglesia no tiene poder para hacer eso, ¿sí? Entonces, cuando nos metemos en esas concepciones de dominio y de poder de la iglesia, estamos medianamente equivocados. La iglesia es muy poderosa, claro que sí, pero no más poderosa del que manda a parar el planeta, no más poderosas. Y nosotros tenemos que estar sometidos a eso, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos efectivamente autoridad para edificar la iglesia, para clamar, ¿sí? Siempre y cuando todo eso que hablamos, oramos, decretamos, el Espíritu Santo nos lo haya dicho, hazlo. Si no, quédate callado, ¿sí? Yo tuve una visión, recién empezó este tiempo, vi un papel y fue impresionante porque yo veía que el Señor firmaba y hacía así. Y yo dije, ¿esto qué es? Y me dijo el Señor, solo yo firmo mis decretos y solo el sello de mi mano lo sella. Pero yo sentía al Señor con un tonito que me tocó arrodillarme, porque era un tonito como cuando Él se para. Y me dijo, vamos a ver en qué quedan tantos decretos que yo no he decretado. A mí me entró un pavor, ¿sí? Entonces, de ahí en adelante, cuando he visto que la línea de intercesión es declarar que se acaba el coronavirus, yo digo, yo me quedo callada, yo los dejo que declaren, porque yo no soy llamada a corregir a nadie, yo sencillamente, como dice Luz, Dios me habló para que yo no vaya a embarrarla, ¿sí? Pero sí sé que hay, digamos, una cantidad de cosas que nosotros creemos que vamos a tener que revisar a la luz del Espíritu, primeramente, y a la luz de la Escritura. ¿Y por qué digo a la luz del Espíritu primeramente? Porque efectivamente la palabra dice que habló al espíritu de Zorobabel y que le dijo, y declara y sella, sí, ojo, eso dice la palabra, pero a la luz del espíritu puede que haya un momento donde el Señor me diga, no declares nada, no es tiempo de declarar. Señor, pero bíblicamente dice que se puede declarar. Sí, bíblicamente dice que no comerán los panes de la proposición, pero yo te estoy diciendo, cómetelos. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Es decir, la iglesia tiene que entrar en una dimensión de aprender a preguntarle al Espíritu Santo, Señor. Y miren, eso es un ejercicio muy bonito, porque ese es un ejercicio que uno lo hace en la casa. ¿Me entiende? Y usted no tiene que estar en superayuno, ¿sí? Yo por lo menos estos días, cuando hay pico y cédula, yo le pregunto al Señor, Señor, ¿crees que deba salir hoy? Parece una tontada, pero es mi manera de depender de Él. Y Él a veces me ha dicho, quédate en casa. Y yo le digo, gracias, Señor. Entonces me quedo allí. Ese ejercicio lo podemos hacer en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, Señor, ¿quieres que ayude a esta persona? Y a veces el Señor me dice, no. Entonces, no, Señor. ¿Me entienden? Es un ejercicio de dependencia del Espíritu Santo. Amén. Pastoras, disculpen, yo las abandono, es que tengo que abrir una sala a las 2 de la tarde. Dios te bendiga. Nos vemos el Bueno, mi lunes, hermano si Dios lo Mauricio, permite. bendigo, pastores. Gracias a ustedes por venir. Dios les bendiga. Sí. Muy bien, hay unas preguntas ahí en el chat, Negrita. Sí, vamos a concretar rápidamente. Ven, dice Argenis, ayer creí escuchar que habían 8 reyes en Europa,
pero en la actualidad hay 10, o sea que solo falta uno. Entonces, Argenis, nosotros no sabemos concretamente cuáles son esos 10 reyes, ni cuál es ese anticristo. No podemos ubicarlo, ¿vale? Nosotros sabemos su carácter y las características y los acontecimientos, pero todavía no podemos precisarlo. Lo que sí podemos precisar es que la Unión Europea está conformada por 26 países, del cual eran 27, y uno se salió que es el Reino Unido, quedan 26, ¿vale? Y de allí solamente quedarán 10 cuernos, ¿vale? 10 naciones, y de esas naciones saldrá uno, ¿vale? O sea que el Brexit también es un acontecimiento que nos indica que de esos 26 se van a empezar a disgregar hasta quedar 10, ¿vale? O sea que el Brexit es un anuncio de que eso ya está empezando a desbaratarse hasta quedar 10, y luego de ese 10 sale uno. Bueno, lo siguiente es, Poli dice, ¿la manifestación del anticristo comenzó desde la creación? No. Pero ahora mi función es formar el carácter de Cristo y apegarme a su palabra. Lucas, sí. Contesto eso. La simiente del diablo ha operado desde que dice la palabra en Génesis. Hay muchos detalles lindos de la palabra. Por ejemplo, en Génesis 2, ¿sí? Hay una parte que dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y uno dice, ¿para qué ejército? ¿Para qué ejército? Usted no tiene ejércitos y no es porque hay una guerra. O sea que ya el Señor sabía que había una simiente, que es la simiente de Satanás. Esa simiente ha operado desde el principio, como dice Génesis 2, pero la manifestación terrenal de esa simiente tendrá su plenitud en la persona del anticristo. ¿Sí ves? Esa es la diferencia. Perfecto, perfecto. Y lo que dices acerca del carácter, sí, porque nosotros tenemos que trabajar en ese carácter del Señor, ¿vale? Porque es fundamental que en ese momento nosotros no compartamos carácter con este inicuo, ¿sí? Bueno, Julián David dice, sí, dice, segunda de Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Se refiere en el momento del rapto, o sea, a la mitad de la última semana. No sabemos nosotros exactamente el tiempo, ¿sí? Nosotros no sabemos con precisión en qué momento la iglesia será arrebatada, porque dice la palabra que no sabemos el tiempo, no sabemos la hora, no sabemos el día, no sabemos el mes, ¿de acuerdo? Ni nosotros sabemos el año, ¿de acuerdo? Sabemos que es en ese tiempo, pero no sabemos en qué tiempo exacto, de manera que no podemos precisar a la mitad de la semana, no lo sabemos, ¿vale? Y luego también dice... ¿El asirio de Isaías 14:25 también es el mismo anticristo o es otra persona? Son como dijo la pastora Liliana, parecidas, está como Antíoco 4, que son figuras de lo que será, ¿vale? Pero no es, ¿vale? No es. El asirio no es el mismo anticristo, ¿vale? El anticristo no es, pero tiene la misma simiente. Eso, y las mismas características, pero no es el anticristo. Sí. Isaac tiene una pregunta. Isaac Londoño, ¿dónde está? Hola, hola, por aquí estoy. ¿Cómo están todos? Déjese ver, pues, papi. Eso. ¿Qué más, mi amor? ¿Cómo van todos? ¿Bien? Bien, ¿y tú? Bien, tengo una pregunta. La pregunta es, ¿el anticristo sabe qué es el anticristo? No creo. Me explico. Me imagino que él tiene una formación especial, una educación diferente, ¿sí? Él de pronto le es revelado que él es el anticristo o él va a hacer su trabajo inconscientemente de lo que está haciendo. Y si es así, esa persona, espérate que él formule la pregunta completa. A ver, y si es así, esa persona
está condenada desde el principio a la perdición. O sea, esa persona nace como Judas, que nacen con un propósito negativo, y ellos inconscientemente hacen la obra del enemigo, pero no saben que lo están haciendo, o ellos les es revelado y el diablo se les aparece y les dice, tú eres el anticristo, hacen un pacto, porque no se imagina al tipo satánico que ha hecho pactos con el diablo, que ha hecho sacrificios, pero puede ser que no. Esa es mi pregunta. Bueno, te contesto bíblicamente. Hechos 13, dice la palabra en Hechos 13, 27. Ese tema me encanta. Ese tema me encanta. Dice, porque los habitantes de Jerusalén, eso también lo puedes combinar. ¿Estás anotando, hijito? Puedes anotarlo, puedes combinarlo también con Hechos 4, 25, 28, pero dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Ahora, ¿quiénes fueron los que lo entregaron? Dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase, pero fueron los mismos fariseos, ¿sí? Entonces ellos cumplieron la profecía sin saberlo. Ellos no sabían a quién estaban matando, ¿sí? Ahora, ahí hay una pregunta bien tenaz porque uno siempre se pregunta, entonces, ¿el que es malo está desde el principio destinado a ser malo? ¿Sí? Esa es una pregunta que tú estás haciendo. Pero vete a Lucas capítulo 7 y mira esto que dice aquí, hijo. Dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. O sea que esos fariseos y en general los apóstatas, ¿sí? Y todas estas personas y todo el que se le oponga a Dios, por lo regular, goza de la misma posibilidad. Aquí, por supuesto, los calvinistas me van a decir, no estoy de acuerdo. Listo, tranquilo, no está de acuerdo. Pero aquí la palabra es muy clara, dice, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios. Entonces aquí no dice, los fariseos estaban predestinados a ir en contra del Mesías. No, dice, ellos desecharon designios de Dios respecto de sí mismos. No aceptaron la posible gracia que hubiera sobre ellos, ¿sí? Porque Dios no es uno que dice, a ver, tú serás el anticristo. No, él no hace así, ¿sí? Y sin embargo, se levanta, ¿sí? Una persona como Judas, ¿no? Que cumple los requisitos dentro de una historia. Entonces es muy difícil de contestar esa pregunta. Es una pregunta que no tiene una respuesta cerrada, sino abierta, porque tenemos que acostumbrarnos a eso, ¿no? Que en la Biblia hay cosas que tienen preguntas que no quedan cerradas del todo. Lo que pasa es que nosotros en nuestra mente griega siempre queremos respuestas absolutas para preguntas absolutas y así no es, ¿sí? Es decir, porque hay una pregunta también cuando dice acerca de del que le iba a entregar, el Señor lo sabía. El Señor llegó y dijo, aquí hay uno que me va a entregar, y él ya sabía. O sea que el Señor sí sabe quién es el anticristo, mas el anticristo no sabe que él es el anticristo. Como Judas no se enteró, sino hasta el momento que lo entregó, cuál era su papel. Amén. Bueno, pues, ¿qué les parece si oramos? ¿Vale? Tremendo. ¿Qué le parece? Isaac, ¿por qué no nos despides en oración, por favor? Amén. Amado Amado Padre, la cámara, mi amor. amado Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, por permitirnos compartir, Padre, tu palabra, podernos permitir conocer, Señor, pero además de esto, darnos la posibilidad de que tu Espíritu nos lo revele, Señor, que no quede solamente en conocimiento, sino que podamos hacer de esta enseñanza vida, Padre, vida en el diario. Yo te doy gracias,
Yo declaro, Señor, que todo lo que se ha hablado aquí es una semilla que se siembra en buena tierra. Yo declaro, Señor, que todo lo que se ha compartido en este chat proviene de tu espíritu, Señor, y proviene de tus cosas. Y yo te agradezco por permitirme, Señor, estar en este lugar donde aprendo y donde puedo, Señor, recibir más de ti. Yo te doy gracias por cada uno, Señor, de los que estamos aquí reunidos. Te pido, Padre, que podamos seguir este tiempo, Señor, donde estamos en cuarentena, seguir buscando y que tú nos sigas revelando, Señor, este tema de los últimos tiempos. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis amados, les bendecimos. Nos vemos, Negrita, entonces el lunes, mi amor, ¿cierto, hija? Sí, el lunes. Sí, el próximo lunes, ¿vale? Dios quiere. Chao. Bendiciones. Chao, bendiciones.